Pues bienvenido a una de las haciendas más importantes del estado de Hidalgo. Importantes porque su estado de conservación, que podrás ver, ahorita te lo vamos a mostrar, habla mucho de lo que aquí hay. Prácticamente es un museo, ¿no? Un museo, hay también mucha historia, mucha cultura que vamos a conocer. Y se considera una de las tres más importantes de la zona, la más importante del estado de Hidalgo. Tenemos un casco aproximado de 9 hectáreas. La hacienda se dice que contaba con 1,260 hectáreas de terrenos de magueyal. Hoy día solamente tenemos el casco, pero es un casco muy completo. Tenemos iglesia, tenemos capilla, es de las pocas haciendas que tiene una iglesia monumental. El Valle de Apan tiene una larga e importante historia. Apan es una palabra náhuatl que significa el lugar sobre el agua o el lugar anegado. A la llegada de los españoles, por sus características naturales, se transformó en una de las principales regiones encomenderas junto con Toluca. A finales del siglo XVIII se construye esta enorme fortaleza, el casco de la hacienda Santiago Chimalpa. Es un estilo arquitectónico que estuvo de moda en la segunda mitad del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, el estilo neogótico, que evoca un estilo que retoma los cánones medievales y con el que se evoca un pasado medieval, los motivos religiosos y el nacionalismo. Y la sensación que da el casco de la hacienda Santiago Chimalpa es precisamente la de estar en un castillo medieval, por sus grandes murallas que rodean y aíslan el lugar y sus torres que lo vigilan. Uno se intimida simplemente de estar de pie frente a sus grandes portones. Es una estructura poderosa e imponente. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, las haciendas ganaderas de los llanos de Apa fueron desplazando su producción del ganado a la agricultura, por un producto cuyo consumo e importancia comercial fue en permanente ascenso con el paso de los años: el pulque. El tinacal es el espacio más importante de toda hacienda pulquera, es su corazón. Este en particular es uno de los más grandes de la región. Originalmente estuvo decorado con pinturas características de la época que le dieron majestuosidad, pero que desaparecieron con los años. Aún cuenta con el techo original de vigas de madera sostenidas por columnas de cantera labrada, respiraderos en las partes altas y en las escalinatas se observa parte de las rampas originales donde rodaron los barriles de pulque. La fachada de arcos de cantera es un lujo que exhibe al hacendado como el poderoso empresario del siglo XIX. Sin duda, el ferrocarril fue fundamental para potenciar la industria del pulque.
Durante la colonia, la producción y el traslado a la Ciudad de México y a los diferentes puntos de venta se realizaban mediante barriles de diversos tamaños y cueros de chivo o de cerdo en un viaje de 24 horas a lomo de bestias. Con la llegada de la red ferroviaria a Chimalpa, se agilizó el traslado y se estandarizó la medida de los contenedores de pulque a 250 litros, favoreciendo el incremento de la producción. También se redujo el traslado del pulque a 2 horas desde el andén de la hacienda hasta la estación de Buenavista en la capital, de donde veía llegar diariamente el ferrocarril pulquero compuesto de 70 a 110 vagones cargados con 100 barriles de pulque proveniente de todo el altiplano hidalguense. El diseño de la hacienda como unidad productiva es más evidente en el corredor principal. Era el paso de diligencias, descenso de animales, zona de carga y descarga, de mercancías y festividades. Muy importante mencionarte, allá al fondo tú puedes ver 3 portones o tres andenes. Sí. Lo que pasa es que aquí entraba la vía de ferrocarril, era una vía de plataforma angosta que servía básicamente para llevar y trasladar materias primas, pulque, magueyes. Era una vía angostita que entraba en el andén de la extrema izquierda. Sí. Ahí es entrada, el andén de en medio era un andén de carga y el de la extrema derecha solamente la puerta que comunicaba la hacienda en general. La vía iba por lo que hoy ves como una banqueta. Se sigue conservando el trazado, está un poco cubierto por el pasto. Pero si tú, cuando se acaba esta época de lluvias, se seca el pasto y se vuelve a marcar perfectamente bien el trazado de la vía. Es un circuito que viene por la banqueta, gira, da una vuelta aquí, pasa por las otras trojes y termina en el portón de ahí. ¿Cuál era su uso, su función? Está perfectamente planeado porque aquí tenemos trojes cuatas, que las construyó también el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Aquí tenemos la parte del tinacal. Acá tenemos una troje mexicana, que es la segunda en antigüedad. Y cerramos con la entrada al patio principal de la hacienda, que era el lugar que el hacendado usaba para transporte. O sea, esta vía a él también le funcionaba para transportarse. Estamos en el espacio más antiguo de la hacienda. Construida en el siglo XVI por los frailes de las órdenes mendicantes, originalmente fue una capilla abierta, una de las innovaciones de la arquitectura novohispana. Con los años se volvió una capilla ortodoxa. Destaca su bellísima portada de estilo barroco, de una sola nave, con un sencillo retablo y 2 pares de columnas salomónicas sosteniendo una trave. El arco hace alusión a los aspectos religiosos de la época. Cuenta con una inscripción del año de 1799 y murales con frescos de pinturas indígenas rescatadas que muestran pies indígenas antecedidos de grecas entrelazadas simbolizando cadenas. Esta capilla resultó insuficiente para la cantidad de trabajadores que la hacienda tenía. Así que el arquitecto Antonio Rivas Mercado construyó la otra iglesia para dar abasto a tanto feligrés. Esta iglesia la primera piedra la pusieron en 1897.
y fue consagrada en el año 1903. Como podrás ver, algo aquí importante es que en todo lo que es las columnas de cantera se conserva todavía la decoración original del maestro Antonio Rivas Mercado. Y ustedes podrán ver que en la parte blanca, en las paredes blancas, está recientemente decorado porque en algún momento en la historia esta iglesia en las partes blancas la pintaron completamente de blanco y tapando lo que era la decoración original. Una de las cosas importantes que me gustaría mencionar son los frescos que tenemos en la parte de arriba, todos son originales. Y en la parte de atrás, donde tenemos al Cristo, el maestro Rivas Mercado diseñó un domo muy particular en la parte de arriba que no se ve a simple vista, pero que está diseñado exactamente para que a cierto momento del día entra la luz del sol y le da al rostro y le genera una especie de halo de gloria. Tenemos el púlpito perfectamente restaurado, los confesionarios, y aquí en la parte de adelante hay dos niveles, que es también muy importante platicarte de eso. En la época de la Revolución y de obviamente los hacendados, los primeros hacendados de la época, el pueblo tenía que estar escuchando misa en la parte de abajo, haciendo mucha alusión a las clases o al clasismo social de la época. Y en la parte de arriba, que es toda esa explanada, donde está el equipo, pues tú vas a poder ver una puerta de este lado, que es una puerta que comunica a la casa principal del hacendado. Entonces él, para no mezclarse con el pueblo, salía directamente de su casa y escuchaba junto con su familia la misa en una parte más alta para demostrar su clase social diferente a la del pueblo. Chimalpa es realmente como un castillo medieval. Es casi una ciudad amurallada. Cuenta con su pulquería, su barbería, su lavadero, los altos torreones y, como todo castillo medieval, tiene también sus mazmorras, su cárcel. ¿Qué hace una mazmorra en un sitio como este? Las haciendas tenían un cierto grado de autonomía y en este espacio encerraban por días o meses a los peones endeudados o por mala conducta y porque no cumplían con sus compromisos económicos o contractuales. A este lugar se le conocía como Tlapisquera. Otra estructura muy peculiar y semejante a los castillos medievales son los túneles de salida o de escape. Todo esto a nivel de piso allá arriba estaba cubierto hasta hace unos 40 años más o menos. Y nos dimos cuenta que sobresalía ese arco ahí. Entonces, por dicho de la propia gente, de las personas más antiguas del pueblo, nos comentaban que en esta hacienda había túneles de escape. Y entonces nosotros empezamos a tratar de descubrir y destapamos esta parte y nos encontramos grata sorpresa de ver todos estos túneles. Aquí hay otro que está cubierto en la pared todavía, está la escalinata original y está este que está cubierto. Y por la dimensión creemos que eran túneles que se utilizaban hasta para escape a caballo, porque es un túnel muy grande. Una leyenda dice que uno de los primeros hacendados, tenía un par de hijas. Una hija tenía más o menos 21 o 22 años y otra niña, la hermanita, tenía 9 años de edad. La hija mayor tenía amoríos con el mayordomo del tinacal, la persona que se encargaba de administrar el tinacal, pero eso no era bien visto por el hacendado, el papá. Entonces ellos se escondían seguido para tener su amor. Al tener esa prohibición, ellos deciden escapar de esta hacienda para ir a vivir su amor en otro lado. Pero la niña chiquita los escucha
Y entonces, cuando ellos toman la decisión de escapar desde la casa principal, meterse al túnel, y la niña chiquita va y le comenta a su papá, el hacendado. Siempre hay alguien que tira el moco en el atole cuando ya se va. Así es. ¿Y luego? Entonces el señor se molesta, viene, tapa el túnel de este lado, tapa el túnel por allá para evitar que escaparan. Y esa noche cae una tormenta muy copiosa, se inundan los túneles y mueren ahogados su hija mayor y el mayordomo del tinacal. Es toda una tragedia. Posteriormente, la hija menor se deprime porque se sintió culpable por haber dado el chisme al papá. Ella es contagiada de una fiebre de viruela que está documentada en Apan y por sus bajas defensas también muere. Entonces, hoy día tenemos todas las haciendas en México tienen un fantasma, al menos un fantasma. Hacienda Chimalpa tiene una niña de 9 años. En estos túneles inició uno de los grandes mitos de las haciendas. La gente creía que los hacendados enterraban aquí parte de su riqueza para huir con ella en caso necesario. Quiero que veas este lugar, nosotros lo rehabilitamos un poco, lo destapamos y descubrimos que ahí abajo hay otra puerta que tiene 30 escalones más que llevan a la misma altura del túnel que platicamos al principio. ¿Sí? Sí. Y ahí abajo vas a poder ver una pequeña representación del tesoro de las haciendas mexicanas y la manera como los hacendados ponían su dinero ahí con un baúl para poder cargarlo, una pistola y una carrillera. Si había algún riesgo en las haciendas, él venía, se escapaba, tomaba su dinero, su pistola, abría la llave, que ahí está también la llave colgada que abre ese candado y salía por el túnel y escapaba. Son monedas muy antiguas, evidentemente no de 200 años, pero hacen un excelente contraste con este lugar, porque tratamos de hacer la representación de cómo era que se encontraban los tesoros. Ahí podrás observar el arma, la carrillera y las llaves ahí colgando. Está un poco sudado porque son temporada de lluvias y este lugar suda mucho. Pero esa llave efectivamente abre ese candado, es un candado antiguo, y entonces tú podrías accesar al túnel. Aquí hay 3 escalones que continúan hacia allá abajo. Actualmente la hacienda se ha abierto al público con servicios de hospedaje, museo y organización de eventos especiales. Bien, pues estamos entrando aquí a la parte bélica de este lugar. Sí, esta habitación no sabes cómo ha gustado. Es la habitación El Torreón. Le llamamos así porque justamente está el torreón aquí, enfrente de nosotros, el torreón original, uno de los 6, porque la hacienda cuenta con 6 torreones, y es el lugar donde se defendía, tú sabes, a las haciendas de cualquier invasión o cualquier riesgo. Afuera, por la parte de la fachada, tiene inclusive algunas marcas de bala de la época de la Revolución en algún momento. Esta habitación tiene algo muy, muy característico. También las camas tienen cabeceras de armas originales. Pero aquí lo que más me gusta es este mueble que se ha conservado a través de los años, que está hermoso y que tú lo puedes ver. Es el famoso armario. La gente lo conoce como armero, pero no es armero, es armario. De hecho, lo que nosotros hoy conocemos como nuestros guardarropas, y muchos le dicen armario, la raíz de esa palabra viene de estos muebles. Eran para guardar armas, por eso se llaman armarios. Aquí nosotros pusimos estos cristales para que nuestros clientes puedan observar las armas originales que aquí se tienen, pero no llevaba los cristales. Y aquí en la parte de adentro, pues está todo perfectamente organizado para estar poniendo los rifles y todas las armas que se usaron para defender a esta hacienda.
La historia cuenta que Carlota era una mujer sumamente vanidosa y ella quería siempre estarse observando en los espejos y ver su belleza, y quería replicar, le pidió a Maximiliano que replicara una colección de 10 espejos como los que había en el Salón de Versalles. Entonces Maximiliano se los manda a construir, estuvieron en su momento decorando el castillo de Chapultepec. Actualmente en el castillo, en el Museo Nacional de Historia, hay un espejo, aquí conservamos 3. Ella es la señora Dolores Sanz de la Vie, ¿sí? Ella es mexicana y es alguien, para mi gusto, de los más importantes, personajes más importantes en la vida y en la historia de esta hacienda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ella, primero, tiene una historia muy bonita. Es una mujer que tomó las riendas de esta hacienda estando ya viuda, estando sola, a finales de los años 1800 y principios de los años 1900. Ella toma las riendas en una sociedad completamente machista, tú lo sabes, pero es cuando esta hacienda se vuelve más productiva y más rica. Con las ganancias de esta hacienda, del pulque en esta hacienda, ella hace una fundación en México para un hospital de niños, el primer hospital infantil. Reúne a un grupo de médicos muy característico, muy especializado en el tema, está documentado en los libros, y crea esa fundación. Posteriormente, ese grupo de médicos crea lo que hoy es el Hospital Infantil de México. Es una hacienda de tantos espacios, de tantas historias, que se vuelve inabarcable. Y es especialmente bella, pintoresca. En una época de esplendor fue pintada por el gran paisajista mexicano José María Velasco. Su obra, Hacienda de Chimalpa, de 1892, recrea este momento de apogeo de la hacienda al final del siglo XIX. Actualmente esta pintura es exhibida en el Museo Nacional de las Artes de la Ciudad de México, pero esta magnífica réplica se encuentra aquí, en Chimalpa. El cuadro de Velasco es como una fotografía, es como una estampa que congela el tiempo. Hoy, desgraciadamente, ese paisaje dejó de existir, pero la hacienda por dentro está viva y guarda sus propias instantáneas de esos momentos. Este espacio al aire libre dentro de la Casa Grande es el punto focal, eje y centro arquitectónico de la hacienda. Se ha mantenido sin modificaciones mayores y solo se han agregado la fuente con las pequeñas columnas de cantera que la rodean. Conserva su estructura y diseño originales, como se muestra en esta fotografía. Tomada entre los años 1900 y 1905, muestra al hacendado en turno con su familia, el obispo, trabajadores de confianza, tlachiqueros y peones, quizá en algún festejo o celebración. 118 años después, desde el mismo lugar que la primera, muestra a los actuales propietarios y el equipo de trabajo que ha colaborado en las actividades de investigación, restauración y conservación de la Hacienda Chimalpa. La integridad y preservación del lugar son evidentes, como lo muestran ambas imágenes. Así lo demuestran estos árboles que han visto el correr de los años.